Realmente estamos en el inicio de lo que es el año escolar 2025-2026, un año escolar donde todos queremos que haya mucha esperanza y que los niños y adolescentes que incursionan a partir de este momento a este periodo, pues aprendan y logren los objetivos, al igual que para nosotros el inicio del año escolar no es simplemente una fecha en el calendario, sino más bien es la corresponsabilidad de todos. Y cuando digo de todos, me refiero a todos los sectores que tienen que estar involucrados en este proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación de esos niños y adolescentes que inician en este periodo. Se ha hablado de que una expresión que se cree que está en la Biblia, pero no es de la Biblia, es ayúdate, que Dios te ayudará, y es una frase atribuida primero a Benjamin Franklin, pero después se determinó que no, porque mucho antes de la época de Benjamin Franklin, ya un escritor estadounidense en su obra El mulo y la carreta hacía mención de esta frase. Volviendo a la expresión, ayúdate que Dios te ayudará, eso significa que debemos poner la parte nuestra para que se dé el objetivo y se pueda alcanzar el objetivo. Cuando hablamos de este proceso, el Estado asume una parte importante en él y establece en la Constitución Dominicana lo que es el artículo 63, que establece que la educación debe ser de calidad y que al mismo tiempo establece una serie de parámetros como elemento fundamental del ser humano. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores o las cuatro patas de esa mesa? Sencillo. Uno de ellos es el propio Estado, porque está establecido ya en el artículo 63 de la Constitución Dominicana, donde tiene que proveer la parte que le corresponde. Pero por el otro lado está el maestro, y que es el que el Estado le paga o recibe una remuneración económica para poder llevar a cabo una profesión que él tiene, que eligió para enseñar a los estudiantes. Por el otro lado, tenemos los padres, y cuando digo los padres, subrayo esta expresión. Y un cuarto elemento, que no por ser el último deja de ser el menos importante, es el alumno. Pero a los padres quiero decirle que tienen que asumir realmente la responsabilidad de que la formación y la enseñanza-aprendizaje de sus hijos se dé bajo los parámetros del lugar. El estudiante no permanece todo el tiempo en la escuela. Una parte de ese tiempo lo invierte en la escuela, pero la otra parte está en la casa. ¿Y qué sucede? Que muchas veces los padres reniegan su responsabilidad y a veces entiende que el maestro es el que debe tener esa responsabilidad hasta de formación, y no es así. Inclusive, la propia enseñanza-aprendizaje tiene que ser con el trío maestro, padres y alumnos, porque cada uno debe aportar su cuota de sacrificio y de responsabilidad para que se logren los objetivos. El padre está en la obligación de colaborar con las tareas, de revisar tareas, de ayudar, de dar el pie de amigo a las tareas. Pero no solamente en las tareas de la parte programática de las materias, sino en la formación, porque no solamente el estudiante adquiere formación en la escuela, la casa y la familia es la primera escuela, por lo que éste debe tener buenos ejemplos en la familia,
debe tener buenas normas que la pueda utilizar y la pueda replicar en cualquier lugar. Por lo que nosotros entendemos que este complemento de las 4 patas de la mesa son sumamente importantísimas para que se dé el objetivo a lograr, para que en 9 meses, cuando haya pasado todo el año escolar, esos estudiantes que están ingresando en estos momentos logren sus objetivos, y al lograr los objetivos de enseñanza, aprendizaje y formación, lo logra el maestro, lo logra la institución académica y los padres se sienten felices y contentos. No es simplemente dejarle la educación a veces a personas que no tienen que ver, ni le duele ese niño o esa niña, para que asuma esa responsabilidad. He dicho y lo he repetido en otras ocasiones que muchas veces nosotros estamos viendo en el escenario de nuestras vidas que jovencitas que son madres están dejando que sus hijos lo críe la abuelita. Una abuelita que he usado esta expresión, cansada, desgastada y a veces ya enferma. No puede llevar, porque cada ser humano tiene un ciclo. Si la época suya es de abuelo, viva la época de abuelo. Pero no quiera vivir la de abuelo y al mismo tiempo criar, porque lo que usted hizo con sus hijos es lo que debe hacer ese hijo con sus nietos, que son los suyos ahora. Pero usted no puede asumir papeles y roles que no son de usted en el momento. Es sencillo. Es como pedirle a una persona que actúe como minero si él no es minero. O a una mujer que sea monja sin ser monja. Es decir, que son papeles y roles importantísimos que hay que desarrollar. Ahora bien, tenemos que asumir la responsabilidad y no entender que la responsabilidad es para los exámenes. No, debemos trabajar el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formación desde este momento que se inicia y se apertura el año escolar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año, de manera tal que podamos formar ese estudiante, ese hijo, ese miembro de la sociedad, se pueda formar de manera tal que sea un orgullo para la sociedad y que luego, en el pasar del tiempo, sea un profesional lleno de todas las garantías que le va a servir a su patria y a la sociedad. El Estado invierte una gran cantidad de recursos estos que lo dispone bajo la ley y bajo el estándar de lo que debe proveer a la familia dominicana bajo el artículo 63 de la Constitución Dominicana, pero nosotros tenemos un privilegio en la educación dominicana, una facultad de un 4% que recibe el sector educativo. Para esto, aunque yo tengo mis diferencias porque este 4% no ha sido manejado bajo los parámetros correctos, yo entiendo que este 4% se ha hecho de beneficio a muchos sectores empresariales y muchas veces se lleva al gasto más exagerado de la cuenta, porque muchas escuelas que reciben el beneficio del 4% a veces no hayan ni en qué gastar el dinero y tienen que inventarse situaciones para poder decir que lo están consumiendo. Es cierto, hubo aquellos años 70, años 60 y del 80, donde los maestros y el director de la institución tenían que hacer malabares para poder comprar detergente en la escuela
o para poder comprar algunos ingredientes de los sazones para poder hacer el trigo u otro elemento que se hacían, o las arepas que se hacían para darle a los estudiantes. Tenía que hacer malabares. Pero hoy tenemos esa gran ventaja, pero no la estamos aprovechando al máximo. Y buenos maestros en el sentido de la preparación, pero tenemos una serie de dificultades y de vacíos que quisiéramos que se involucren los 4 sectores de la mesa, y así de esa manera yo entiendo que en la medida que los padres asuman su papel y su rol de padre frente a sus hijos, a esos niños y adolescentes que están iniciando este proceso de educación y en este año escolar 2025-2026, lo asuman con la responsabilidad desde el momento hoy, para que concluya con éxito en los meses por venir, pero ir monitoreando todo este proceso. Y usted como padre o madre en la casa, como miembro de la familia donde ese es su núcleo familiar, debe servir de ejemplo en todos los aspectos, porque el niño y el adolescente son como una esponja que absorben todo, lo malo y lo bueno. Vamos a brindarle lo que es los buenos ejemplos para que ese niño o ese adolescente en el futuro sea lo que queremos, porque debemos mejorar los parámetros de nuestra sociedad y de nuestro país para que cada día sigamos creciendo como lo queremos todos, porque la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una corresponsabilidad, pero vuelvo y digo, de todos que serían en este sentido las 4 patas de la mesa, y no lo dejemos libre a la sociedad, a particulares, para que nos los orienten, porque lo podemos perder todo. Muchísimas gracias y nos vemos con la venia de NJ Productora. En 15 días estaremos por acá en Partiendo de Cero.